también descrito ahora por Luis, de los cubículos, el trabajo, la rectitud, el éxtasis cuando uno jugando sale de esa especie de mundo, no sé si alienado o no, pero de ultra tecnología, se ha llevado al cine. Y para hablar de cine tenemos al mejor experto. Vamos a darle paso con este corte, Geray, de otra película que se llamaba Ringu y que era otra de esas que te dejaba helado. El impacto que se produjo en Occidente, los americanos alucinaban cuando dijeron, estos tíos, los japoneses, ¿qué clase de terror nos traen? Es algo distinto a todo lo que hemos visto. Era un niño, un escolar que estaba de vacaciones en Izu con su familia. Un día iba a salir a jugar justo en el momento en que empezaba un programa de televisión que no quería perderse. Pero decidió grabarlo en el vídeo de su habitación. En Izu los canales son diferentes a los de Tokio y el que programó no correspondía a ninguno. No debería haberse grabado nada. Sin embargo, cuando puso la cinta, apareció una mujer en la pantalla. Morirás dentro de una semana, dijo. Él paró la cinta y entonces sonó el teléfono. Ya lo has visto. Y una semana después al niño lo encontraron muerto. Si habéis estado en Japón, si conocéis Japón, si os impresionó, si vivís allí, 7640 para la clave de Milenio. Si estáis allí, evidentemente, solo a través de milenio3@cadenaser.com o la página de la SER. Eso, www.cadenaser.com. Dentro de muy poco empezará ese festival del que somos fans. Ojalá un día podamos ir a hacer el programa desde allí. Si puede ser este año. Festival Internacional del Cine de Terror de Sitges, el más importante del mundo en su género. Yo creo que es un orgullo para este país contar con él. Ángel Sala, su director. Y un amigo que además, bueno, no quiero contar más sorpresas, pero que se va a subir a la nave, vamos, de forma inmediata. Don Ángel Sala, a horas de terror e intempestivas. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? Pues hablando de Japón, amigo, un tema que tú conoces muy bien. Acaba de venir Luis de allí y nos ha contado ese mundo que nos sorprende. Y qué sorprendidos os quedasteis casi todos los que sabéis de cine cuando empezó a llegar este material nuevo del terror japonés. Ángel, es que ellos lo creen de verdad y eso se transmite a través de la cinta del celuloide, ¿verdad? Sí, bueno, fue exactamente ahora hace 10 años cuando nos sorprendió a muchos ver una película que se llamaba Ringu, que, bueno, conjugaba perfectamente lo que es la tradición del Kwaida Neiga, la historia de fantasmas tradicional japonesa, en el mundo moderno, es decir, mezclándola con la tecnología actual, con la soledad que hablaba también el compañero de las grandes ciudades japonesas, y de ese nihilismo patente en la sociedad japonesa. El Ringu se refería a la televisión, a las cintas de vídeo. Hay otras películas japonesas que también se han referido a los ordenadores, a la capacidad de que los fantasmas pudiesen comunicarse por internet con el mundo real. Era una película que se llamaba Kaido, de Kiyoshi Kurosawa, que era otro de los grandes títulos de ese periodo entre 1999 y 2001. Y luego Dark Water, que era la tercera película, digamos, canónica de esta moda que nos arrasó hace 10 años más o menos, y que Dark Water, como recordaréis los que la habéis visto, pues hablaba precisamente de esos apartamentos sin personalidad. Que daban mucho miedo, personas, sí, donde hay historias ocultas, historias olvidadas que se manifiestan de una manera sobrenatural y aterradora, ¿no? Como ocurría en la película con el fantasma de esa niña muerta y ahí olvidada en un depósito de agua. Entonces, bueno, ese es el Japón que ha sabido transmitir su tradición de terror, su tradición sobrenatural, y adaptándolo a las condiciones del Japón actual, no de ese Japón que estaba hablando precisamente, es frío, distante, y bueno, y eso daba mucho miedo, y sigue dando miedo. Y lo que has dicho tú, Iker, el jugo que le han sacado los americanos con unos remakes que desgraciadamente no están a la altura. No le llegan a la altura, y habría que pensar por qué, ¿no? Tienen más medios, tienen más posibilidades, mejores actores, y sin embargo nos da miedo, mucho más miedo, al mundo entero, esas primeras películas. Los expertos, ¿por qué? ¿Por qué hay algo que no es físico, ni medible, ni vale dinero, y da más miedo? Porque yo creo que los japoneses lo hacían desde una tradición propia, y bueno, los americanos era una tradición pues trasladada a su territorio, intentando coger unos estilemas que no eran los propios del cine norteamericano, y bueno, simplemente porque estaba de moda. Sin embargo, los japoneses creen en ello, los directores saben trasladar la pantalla con perfecto detalle, y bueno, lo otro eran unas meras copias para un público que estaba ansioso de nuevas emociones. Sucedáneos, ¿no? Sucedáneos. De todas maneras, bueno, lo que era aceptable en el remake de Ringu, que lo dirigió Gore Verbinski con Naomi Watts, que era un remake aceptable, después se ha convertido en una especie de parodia, ¿no? Y entonces es una pena, porque incluso el impacto de las películas originales se ha perdido un poco con el recuerdo, desgraciadamente, de las versiones americanas,
que han tenido mayor difusión en Occidente y han perjudicado mucho el recuerdo de las películas originales, y es una pena. Yo recomiendo recuperar los títulos originales de estas películas, los que decíamos, Darkwater, Ringu, Kairo de Kurosawa, Juon de Takashi Shimizu, una serie de películas que marcaron una época y que, cuidado, vistas hoy solo en casa, en DVD, en una buena copia, provocan un miedo realmente a veces insoportable, si en buenas condiciones de proyección, porque juegan con la metalingüística también de la televisión, de que el vídeo, la maldición puede estar dentro del vídeo, que te puede salir el fantasma a través del ordenador, de la pantalla. Es decir, que hacen un juego con el espectador muy directo. Es que, para hacernos una idea, como muy bien decías, de hasta qué punto el fantasma está metido en la cultura japonesa, ahora estamos hablando de cine, pero por ejemplo, la mejor pintura japonesa de los siglos XVII, XVIII, tiene temática de fantasmas, mucha de ella. Tiene fantasmas y tiene historias de fantasmas. El mejor teatro kabuki, el teatro kabuki clásico, también de esa época, e incluso... Son protagonistas. También son historias de fantasmas, te quiero decir. Es que es algo que lo han mamado desde la cuna. Ángel, viene un nuevo terror japonés. Tú me dabas el chivatazo de que de un año a esta parte, y vosotros en Sitges dentro de unos días empezaréis a estrenar este tipo de películas, a hacerlas premiera, a mostrarlas al público y a los expertos. Estos tipos son tan inteligentes, que eso es incuestionable, que van y han dado como una vuelta de tuerca, puede ser, sobre su formato del terror. Sí, se está haciendo, vamos a ver un cine japonés de fantástico y de terror muchísimo más colectivo de lo que era. Ringu era una película más íntima. Ahora se está buscando mucho en la base en los mangas, en los mundos del cómic japonés, y se van a dar mucho en los próximos años, y ya a partir lo veremos ya en Sitges este año, adaptaciones de cómic que juegan mucho sobre el terror colectivo, es decir, el apocalipsis, las maldiciones, pero a nivel mundial, es decir, maldiciones que son capaces de producir el fin del mundo. Tendremos una película como es 20th Century Boys, que es una trilogía basada en un cómic de éxito, incluso en España, bastante considerable. Y ahí se juega un poco como a través de una serie de consecuencias derivadas de actos de una secta, de una serie de personajes que se mueven en unos círculos muy oscuros, se puede provocar incluso llegar a una catástrofe mundial, a un fin del mundo, a una desaparición de la raza humana, y a una creación de un mundo muy similar al del Señor de las Moscas, de tribal, o un grupúsculo de supervivientes. Y ese es el nuevo terror que más relacionado con la ciencia ficción, que va a llegar de Japón, pero igualmente bastante aterrador, es decir, y más en un mundo en que estamos dominados por la paranoia, por el terrorismo colectivo, global, y muy interesante. Es decir, que Japón nuevamente vuelve a dar en la diana, y nos va a traer un cine muy inquietante y bastante creíble, dadas las circunstancias que vivimos en el mundo actual también. Eso es muy importante. Ángel, aunque sea en un titular, ¿nos recomiendas a toda la gente, que algunos están con las velas ya escuchando el programa, como decía Santiago Camacho, porque el terror japonés es para esto, ¿nos recomiendas una película de terror japonés para que la gente la revisite, como tú decías, como una prueba, en soledad, en la oscuridad y con una buena copia? Pues mira, yo, ya que Ringu, que esa es una película muy vista, yo recomiendo Kairo. Yo soy Kurosawa, que se tituló Pulse, pero cuidado, no cojan nadie la versión norteamericana, que es muy floja, sino la versión que está editada en España, la versión japonesa, de Kiyoshi Kurosawa. Kairo. Una película que Shyamalan imitaba muchísimo en El Incidente, empieza con suicidios colectivos de gente sin saber por qué se tira desde las azoteas. Recuerda mucho inicio de la película El Incidente de Shyamalan, pero es muy superior. Los fantasmas se manifiestan a través de Internet, y como no quieren estar solos en el más allá, provocan el suicidio masivo de la gente para estar acompañados. Es aterradora, es una película que hay que verla y realmente tiene 2 o 3 secuencias que ponen los pelos de punta, pero olvidaros por favor de la versión norteamericana y ir a la japonesa, Kairo, de Kiyoshi Kurosawa, una quizá muy superior incluso a la película canónica del terror japonés de finales de los 90, que es Ringu, porque Kurosawa es un director muy superior a Hideo Nakata, y está reconocido como el mejor autor japonés de los últimos años. Repito, Kairo, Pulse, de Kurosawa, una verdadera maestra del cine fantástico. Ángel, un lujo contar contigo. Muchísimas gracias, compañero. Suerte en Sitges. Oye, cuando queráis. Muchas gracias. Un abrazo. Te veo pronto por la nave del misterio televisivo. Un abrazo, amigo. Evidentemente. Un abrazo a todos.
Luis, los suicidios colectivos, me ponías una cara porque tú has vivido esa realidad, lo que se supura en esa sociedad es un problema ya imparable, además. Es un problema imparable. Fijaos que la gente podría pensar que somos un poco negativos hablando de esa cultura que tan de algodón de azúcar parece que nos llega a día de hoy acá, ¿no? Y sin embargo hay un dato escalofriante que es uno de los indicadores sociales más preocupantes sobre cómo está la emocionalidad de un país, y es su tasa de suicidio. Vamos a poner unos datos. Por ejemplo, España es uno de los países con menor tasa de suicidio del mundo y aún así son 3.000 al año. ¿Vale? Mueren, el otro día veía un dato en el que en algún año han muerto más personas por suicidio que por accidentes de coche. Esto también es preocupante también. Pero es que en Japón se suicidan 3.000 al mes. ¿Al mes? Al mes. Con cifras que alcanzan más de 30.000 personas al año, y además se suicidan de una manera curiosa, la mayoría. Y es o en masa, como hemos visto algunas veces con el tema por internet, que ya hemos hablado aquí alguna vez, o tirándose al tren. Pero fijaos, porque esto ya da una vuelta de tuerca más, y ahora analizamos el porqué y por qué están tan preocupados desde las autoridades de cómo pueden cambiar todo esto. Hay mucha gente joven que se está suicidando allí. Cuando alguien se suicida en un tren, pongamos un ejemplo, una chica de 22 años, era uno de los casos que leía por internet, se retrasó el tren 4 horas, el metro, generando, según comentaban, una catástrofe para la economía de ese día. Bueno, a la familia, a los que les quedó ese trauma, ¿no?, de que un familiar suyo se suicide, les quedó un trauma aún mayor al darse cuenta de que les estaban pasando la factura de todo el retraso de ese día, ¿no? Entonces, fijaos cómo, hasta qué punto, ¿no?, una sociedad tan edulcorada, tan mecanizada, ¿no? Eso es. Pero si analizamos el porqué, llegaríamos a una conclusión, y es que la sociedad japonesa, hay que entender una cosa, y hay que poner dos nombres: Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Segunda Guerra Mundial, final de la Segunda Guerra Mundial, y una frase de su emperador que dijo: hemos perdido la guerra, pero ahora vamos a ganar la paz. Inundaron, fijaos qué frase es muy inteligente, y los japoneses se hicieron la segunda potencia mundial del mundo, inundando de tecnología el mercado, haciéndose los más competitivos, los más trabajadores, los que siempre darían una solución aún mejor a cualquier tecnología, a la yankee, a la tecnología de Rusia, etcétera, ¿no? Y quizá eso les llevó a una espiral esquizofrénica, ¿no?, digamos. Pero la gente joven quiere romper este molde, y ellos, sabéis que hay un modelo empresarial que es que el Tokyota se licencia, tiene un sistema de estudios muy estricto, y desde muy pequeñitos, además, he visto Doraemon, esos dibujos maravillosos, ¿no? Se ve muy claro todo esto. Y cuando se licencian, parecía, porque esto ya no es así, que entraban en la empresa de por vida. Con la gran crisis, y Japón sufrió una hace unos 10 años bastante grave, esto dejó de ser así. La gente se suicidaba también por eso, porque no concebían que no pudieran pertenecer, que su empresa les despidiera. Ellos pertenecían, su alma casi pertenecía a la empresa, ¿no? Y no en vano les hacen pagar y se suicidan, ¿no? O sea, se tiran a la vía del tren y a la familia le llega la factura por las pérdidas acumuladas ese día en el metro. Pero imagino, Santi, y seguiremos hablando un poco en la tercera hora porque el tema lo merece en este dossier, el fantasma del suicidio japonés, del muerto suicidado, ya tiene que ser lo más terrible que hay en el imaginario colectivo ese, o realidad para ellos. Claro, bueno, fíjate que curiosamente no. Y te voy a decir por qué, y además tiene una lógica increíble. Sí hay, por ejemplo, uno de los lugares encantados, digámoslo así, con peor fama de todo Japón, es el idílico y maravilloso bosque que hay a los pies del monte Fuji, que es precisamente desde hace siglos un lugar elegido por la gente para suicidarse. El bosque de los suicidios. Efectivamente. El problema es que, y eso en la situación que nos relata Luis tiene mucho que ver, es que durante siglos el suicidio no solamente no estaba mal visto, es que era una actividad honorable. Es decir, era algo meritorio. Una persona en un momento dado caía en la deshonra, y para bañar, en sangre ese deshonor y dejar limpio su nombre, pues de repente se quitaba de en medio, y eso era estupendo. Eso, una puntualización, efectivamente. Lo único que hay que pensar es que los samuráis eran todos budistas, no sintoístas. Lo increíble es que ellos son sintoístas, viven en este mundo de fantasmas, ya que los samuráis estaban convencidos de que se reencarnaban. De ahí que en cuanto hubiera una deshonra y se rompiera una de las 7 reglas del Bushido, había que hacerse el seppuku, que es destriparse, o harakiri. Lo increíble es que esta gente está en ese mundo de fantasmas que viven animista, como bien decía Luis y decías tú,
Lo que me parece increíble es que se aíslan con, no sé, sus ordenadores, sus PSPs, todo lo que tú El quieras. fenómeno otaku, ¿no? Pierden, bueno, que eso es increíble. Yo vi un documental, si quieres comentarlo tú lo que es, o lo comento yo. Es un O chat. coméntalo tú, Luis, ¿no? Coméntalo tú, Luis. Que Es lo que has vivido allí, gente que no sale de su habitación Bueno, durante años. Y es mucho peor. Sí, sí, por los internet, chavales, bueno, fijaos, este dato esto sí que asusta. Los adolescentes, ya que sus padres no les ven porque trabajan tantas horas y tardan tanto tiempo en volver a casa y están tan cansados que Por no las se distancias relacionan. siderales, ¿no? Si tú pierdes el tren en Narita, por ejemplo, y tienes que ir a Tokio, y pierdes el tren de vuelta a tu casa, de Tokio a tu casa en Narita, que es mucho menos cara esa zona, pues te quedas en una especie de cibercafé, pero digo los adolescentes, y sus padres no les echan de menos. Pero también es cierto que es una ciudad muy segura, es que en Tokio no pasa nunca nada. No hay criminalidad, no hay... Yo es la ciudad más segura que encontré en mi vida. Hice fotos, es decir, cambié ese patrón japonés. Los japoneses vienen aquí y nos funden a fotos, ¿no? Pues yo hice lo mismo, pero al revés. Hijos, son súper serviciales, no se enfada nadie, todo va perfecto. Sin embargo, en cuanto entras en su intimidad, ellos se sienten como un poco amenazados, ¿no? Sí, la esfera se de lo asustan. privado que va con cada persona es intocable. Se asustan, no están acostumbrados a esto. Es un shock para ellos que alguien entre en esa intimidad. Luis, a la vuelta, seguimos un poco con este tema que me parece apasionante, esta visión. No os preocupéis, es el crujido cotidiano de esta hora, porque es que hay alguna gente, y más con el tema del terror japonés, que va a dar un brinco.